Bueno, espero que hayáis repuesto fuerzas en el café. Vamos con la siguiente mesa, estrategias para la adherencia al tratamiento, un caballo de batalla para pacientes y familiares muy común en la fibrosis quística. Está con nosotros la doctora Rosa Girón, del Hospital Universitario de la Princesa, del Servicio de Neumología de Adultos. Tenemos a, Paqui, psicóloga de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, y como experiencia está Juan da Silva. Le doy la palabra a la doctora Rosa Girón. No sé si se pone aquí, ya está. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Federación el haberme invitado a participar en esta segunda jornada. Yo voy a hacer una introducción de definición a qué se considera adherencia, a qué consecuencias tiene la no adherencia, realidades en la fibrosis quística. Y vamos a analizar los factores que pueden ser causantes de esa falta de adherencia y qué estrategias, desde el punto de vista médico, podemos hacer para que ese paciente sea adherente. ¿Y qué es adherencia? Yo he seleccionado, hay muchas definiciones, yo he seleccionado la definición de la OMS del año 2003, que define que es el grado en el que el comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones realizadas por el personal sanitario. Y la falta de adherencia puede ser errática. Por ejemplo, yo tengo un paciente que sale el sábado todo el día por ahí y a las 4 de la tarde tenía prescrito, por ejemplo, la deneasa. Y ese día, pues como está todo el día, no lo puede hacer. Eso sería algo errático. Algo inteligente o consciente, por ejemplo, tengo un paciente al que prescribo el suero salino hipertónico, que le recomiendo que lo haga 2 veces al día, y el paciente dice, yo no. Yo solo lo voy a hacer 1 vez al día. Ese sería un incumplimiento consciente e inteligente. Y luego, aunque bueno, no es inteligente, pero se llama así. Y luego la involuntaria. Por ejemplo, yo estoy en la consulta, tengo un paciente al que le estoy prescribiendo el suero salino hipertónico, le prescribo a lo mejor un broncolatador, 3 inhalaciones previamente, el paciente no nos acabamos de entender y cuando llega a la consulta, pues dice, yo es que el suero no lo he tolerado nada, y le hemos dicho, te das el broncolatador, y no lo había entendido y no lo está haciendo. Esa sería la involuntaria. Pero está claro que la falta de adherencia, sobre todo la consciente o la llamada, entre comillas, inteligente, es la que nos va a llevar a consecuencias de deterioro clínico, consecuencias económicas y consecuencias sociales. Pero es que es así, porque la fibrosis quística es una enfermedad progresiva que va avanzando y que cada vez los médicos vamos complicando los tratamientos, y el paciente tiene que tomar tratamientos por vía oral, distintos enzimas, vitaminas, acitromicina, uso de oxicólico, tiene que tomar a veces tratamiento subcutáneo, como sería la insulina en algunos pacientes, tiene que tomar broncolatadores con determinados fármacos, y luego, pero yo creo que el tratamiento más complicado a lo mejor de llevar, porque lleva más tiempo, es la terapia inhalada. Y en la terapia inhalada tenemos aquellas sustancias que nos va a ayudar para diluir ese moco espeso, como son las sustancias hipertónicas, o la sustancia que intentan diluir ese moco también, como sería la deneasa. Pero uno de los tratamientos pilares es el tratamiento antibiótico frente a esa infección bronquial crónica. Y puede ser que muchos de nuestros pacientes, sobre todo los mayores, en un 33% de ellos tengan que recibir los 3 tipos de tratamiento. Y si intentamos estimar el tiempo que os lleváis con el tratamiento, aunque es difícil, pues la terapia nebulizada, si te tocan los 3 tipos de tratamiento mañana y noche, pues a lo mejor 90 minutos o más. El tratamiento por vía oral, mientras saco las pastillas, 10 minutos. Lo importante es que la fisioterapia respiratoria, exista evidencia o no, pero hay que hacerla porque es muy bueno para la enfermedad. Ejercicio físico también, 30 o 40 minutos diarios. O sea que al final el paciente puede estar alrededor de 1, 2 o 3 horas haciendo tratamiento. Y esto es compatible con la vida, realmente con una vida de trabajo, con una vida de esfuerzo, con una vida de tener que limpiar la casa, planchar,
encajar estas 3 horas es complicado. Pero yo creo que es mucho más complicado para estos personajes, para los adolescentes, porque ellos tienen menos tiempo todavía, tienen que estudiar, tienen que verse la última serie de Netflix, tienen que estar siguiendo a sus influencers, tienen que seguir todos los WhatsApp de los amigos, y al final estos pacientes, pues los adolescentes tienen poco más, nos dicen que tienen mucho menos tiempo. Y realmente, cuando nosotros pautamos un tratamiento, pues al principio en un niño pequeño puede ser un asombro y tal, pero el adolescente a veces dice, esto va conmigo. Los tratamientos son crónicos, por lo cual es que cansan y van provocando aburrimiento. Y finalmente los niños pequeños pueden llorar y tener rabietas. Y los adolescentes, cuando le estás diciendo, pueden hasta que nos odien. Y realmente, bueno, ¿cuál es la adherencia en estos enfermos y cuál es la realidad? La realidad, el paciente nos dice en la entrevista que cumplen un 80%. El médico pensamos que cumple un 50, un 60%, pero cuando se hacen las monitorizaciones electrónicas a veces nos refleja que es solo un 36%. Y claramente estos son datos sacados de un póster de un congreso americano en la que es un diagrama de cajas en la que se expresa el porcentaje de tasas de cumplimiento del tratamiento. Sería el número de comprimidos tomados sobre el número de comprimidos partidos. Y si analizamos el total de tratamiento, se sitúa alrededor de un 50%. Cuando analizamos tratamiento por tratamiento, vemos aquí la acitromicina, que el cumplimiento supera el 50%. El segundo lugar es el pulmocime, que alrededor del 60%. La verdad es que en Estados Unidos son más de DNASA que de suero salino hipertónico. Este sería el suero salino hipertónico. A lo mejor en estudio aquí en España probablemente a lo mejor daría datos diferentes. Y estos son los antibióticos en aerosol, menos de un 50%. Y si comparamos los distintos grupos de edad, vemos que el grupo de edad que más cumple es entre 6 y 10 años y cómo cuando empieza la adolescencia, 11 años, la preadolescencia, adolescencia. Luego, yo creo que aquí los americanos, la adolescencia sigue hasta los 35 años o probablemente estén con los problemas laborales con poco tiempo para poder hacer el tratamiento. ¿Y qué pasa si se tienen estos cumplimientos? Bueno, eso es un artículo interesante del 2011 en la que cuando los pacientes cumplían entre el 80 y 100%, durante 18 meses esos pacientes no necesitaron tratamientos antibióticos intravenosos. Cuando el cumplimiento era entre el 50 y el 80%, los pacientes 1 o 2 veces al año necesitaban tratamiento intravenoso y cuando era menos del 50%, incluso hasta 3 ciclos de tratamiento intravenoso necesitaban. ¿Y qué pasaba con otro parámetro tan importante que es la función pulmonar? Pues igual, los pacientes que tenían el cumplimiento 80-100%, estos 18 meses incluso subió la función pulmonar. En aquellos pacientes entre el 50 y 80 bajó y igualmente pasó con el grupo de menor del 50%. Por lo cual, la falta de adherencia va a llevar a un deterioro clínico, económico y social, porque los pacientes van a tener que recibir tratamientos antibióticos intravenosos. ¿Y cuáles son los pilares de adherencia? Yo creo que la adherencia tenemos que mirarla en todos los pacientes, porque ni aunque tengan esa cara de bueno, a lo mejor no cumplen también. Y es importante valorar la adherencia. Es importante concienciar al paciente y a los padres sobre la importancia de la adherencia. Hay que involucrar a los padres y, cuando son mayores, a los pacientes en la toma de decisiones. Hay que reducir, porque los médicos somos de liar, reducir la complejidad del tratamiento y optimizar el proceso de prescripción y explicar el por qué lo ponemos y acordarlo con el paciente si quiere que lo pongamos. ¿Y cómo podemos valorar el cumplimiento de nuestros pacientes? Yo creo que la mejor manera de valorar el cumplimiento de los pacientes, y os lo pido porque yo creo que es algo que hay que reflexionar, es esta: sea sincero. Un médico queremos que los pacientes sean sinceros. ¿Por qué? Porque se están engañando a sí mismo y porque el médico puede llegar a tomar decisiones terapéuticas erróneas, que incluso pueden tener efectos secundarios para el paciente. Por lo cual, yo creo que la primera premisa para valorar la adherencia es sea sincero con su médico. ¿Y cómo podemos medirla? Pues, como digo, sea sincero, con la entrevista personalizada. Una entrevista sin juicios. Yo no tengo por qué
juzgar al paciente que tengo de al lado, porque sé la complejidad que tiene el tratamiento. Existen también cuestionarios, un cuestionario que se utiliza en distintas patologías, el de Morisky-Green. ¿Se olvida alguna vez en tomar la medicación? ¿Es descuidado en el horario de la medicación? Si se encuentra bien, deja de tomar la medicación o alguna dosis. Si alguna vez la medicación le sienta mal, deja de tomar alguna dosis. Pero yo creo que es mejor la entrevista personalizada y contarle la verdad a tu médico. Otra para medir es recuento de la medicación sobrante. Algunos padres lo han hecho y me dicen, no, doctora, no se ha tomado nada porque el blister está entero, las vitaminas están todas aquí en el blister. También se puede hacer a nivel de farmacia. Nosotros vamos a mandar una comunicación donde queremos revisar el cumplimiento. Como ahora todo está informatizado en la farmacia del hospital, queremos valorar lo gastado en la farmacia con respecto a lo prescrito en las consultas. También se puede medir con monitorización electrónica. Como veis aquí, sabéis que existe un dispositivo, el dispositivo iNet, que tiene una posibilidad de descargar un aparato que se llama iNet Insight. Sabéis que se utiliza para la inhalación de un tipo de colistimetato de sodio y podemos evaluar pues, cómo hizo las inhalaciones, si faltó alguna inhalación y podemos comprobarlo. Así fue, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el Hospital de la Princesa, comparamos dos tipos de patología, la fibrosis quística y otro tipo de patología que son bronquiectasias no fibrosis quística, y cogimos los iNet de los pacientes y los descargamos. Entraron en el estudio 12 pacientes que en ese momento tenían el tratamiento con este colistimetato de sodio y 17 en bronquiectasia no fibrosis quística. La edad, claro, es superior en los pacientes con no fibrosis quística, 61 frente a 29, y gracias a este sistema nos dimos cuenta que habían pacientes que no hacían ninguna inhalación. Con decirte que le preguntamos, oiga, ¿no nos ha traído el aparato correcto? No, ese es el que tengo. No tenía ninguna inhalación. Por lo cual, te quiero decir que a veces es con cara de ángeles que son muy buenos y aquí nos juraban los padres que se hacía todo el tratamiento, a veces pues, hay que valorarlo. Y efectivamente la fibrosis quística, a pesar de que es una enfermedad más grave que la bronquiectasia no fibrosis quística, el cumplimiento era inferior, alrededor de un 69%, frente al 86% en el otro grupo de pacientes mayores que no tenían fibrosis quística. ¿Y qué estrategias podemos para mejorar la adherencia? Pues para poder mejorar la adherencia tenemos que saber qué factores probablemente nos están influyendo. Ya hemos visto algunos. Factores relacionados con el paciente, ¿no? A veces yo pienso que el paciente a lo mejor no cumple, que luego esto es discutible, porque hay una falta de información sobre la enfermedad, las consecuencias de esta enfermedad, lo importante de los tratamientos. También el paciente puede que no acuda a la cita, eso sí, son pacientes, ya cuando sabes que un paciente no te ha avisado, bueno, puede que se haya olvidado, pero si no acude de forma reiterada a la cita, pues claramente ese paciente no creo que sea buen cumplidor. Luego de todos los problemas psicológicos tan importantes en distintas edades de la vida, nos hablará Paqui, seguro que fenomenal, y que es un tema súper relevante. Y luego que niegan, hay pacientes que le dicen, no, doctora, yo la verdad no quieren recibir medicaciones, no me va a dar efectos secundarios, no, yo prefiero que no me ponga nada, tal. Gente que niega tomar la medicación. Otro aspecto serían los problemas socioeconómicos. Yo creo que gracias a que estamos en España, de esos factores, pues, menos los españoles somos todos muy familiares, todos un apoyo, somos una piña. Falta de apoyo familiar, yo creo que en otros países, Estados Unidos, pues a lo mejor los pacientes se van a estudiar a otros estados, pierden ese apoyo familiar, pero yo creo que en España, no sé si no, luego me cambiáis, eso no pasa. Me parece que no. Yo tengo algunos pacientes que se han criado en casa de adopciones, pero yo creo que no suele pasar. La dificultad al acceso del Sistema Nacional de Salud, yo creo que no, y el alto copago aquí, recibir medicación gratuita, por lo cual este no es el factor. La ausencia de síntomas, yo tengo pacientes de fibrosis quística que están fenomenal y no cumplen nada porque realmente la afectación solamente no tienen un síntoma y entonces pues le dice, bueno, si te encuentras mal por la fisioterapia respiratoria. Son casos muy puntuales que le puedes decir eso. Luego, el sistema sanitario a lo mejor puede fallar, puede que el paciente no conecte adecuadamente con su médico. Hay una falta de relación médico-paciente. Yo creo que tampoco es lo habitual. Yo creo que yo creo que sí que hay una buena relación en cada unidad con su médico de referencia. O puede que a lo mejor el médico no sepa que el paciente no cumple adecuadamente y haga un seguimiento inadecuado. Y a lo mejor tendría que ver a ese paciente que no sabe que es incumplidor cada mes y lo ve cada 2 o 3 meses. Y el aspecto probablemente el que me voy a centrar más es que son tratamientos complejos,
regímenes terapéuticos muy largo porque es una enfermedad crónica y puede tener efectos adversos y ello hace que el paciente pues, abandone la terapia. Pero, como he dicho, una de las partes que a veces me quedo, realmente informamos, somos capaces, tenemos habilidades de comunicación para transmitir a nuestros pacientes lo importante que es hacer el tratamiento. Y eso hay que hacerlo de forma progresiva, desde el diagnóstico. Tienes que ir informándole. Luego en los preadolescentes, luego en el adolescente. Hay que ir informando de que esto es una enfermedad genética, que se da en el brazo del cromosoma 7, que hay pues a lo mejor 2.500 o 3.000 pacientes en España, que es un problema de un canal y que producen unas secreciones muy espesas, que eso altera al pulmón, al páncreas y al sudor, el intestino y al hígado, y que realmente el pulmón es una parte importante, aunque no la única, de la evolución que hay que cuidar con el paciente, aparte de la nutrición, porque el paciente nace con un pulmón sano y es este deterioro de la infección, inflamación, el que va produciendo la cronoinfección con determinadas bacterias y va produciendo esas exacerbaciones, va produciendo que van alterando el apetito, que van desnutriendo al paciente y que van alterando uno de los factores que algunos tienen miedo de soplar con el espirómetro, que es el volumen expiratorio en el primer segundo, el CEF1, cuando ya empiezan a soplar. Y no solamente eso, se altera eso, sino también el pulmón, con ese moco espeso, esa infección repetida y esa infección progresiva de determinadas bacterias, va produciendo estas lesiones a nivel pulmonar que vemos aquí en el TAC. Por lo cual es importante hacer el tratamiento y es importante hacerlo todos los días y es importante los 4 pilares: la nutrición, la fisioterapia respiratoria, el ejercicio físico, la antibioterapia, así como todas las sustancias que utilizamos para movilizar esa secreción. Y hay que ir a las consultas, a las revisiones, porque tienen que valorar los distintos especialistas conforme van realizando o saliendo los distintos problemas que van afectando a la enfermedad. Y gracias a todos estos tratamientos estamos hablando del incremento de la supervivencia y probablemente en unos años vamos a tener unos tratamientos que nos van a permitir probablemente de hablar de la fibrosis quística como una enfermedad solamente crónica. Y que hoy día ya más del 50% de los pacientes ya son mayores de 18 años. Yo empecé hace 20 años, solamente 18 pacientes tenían más de 18 años en el Niño Jesús y fue con los que empecé en el Hospital de la Princesa. Yo llego a 100 ya pacientes y solamente 75 en el Hospital Niño Jesús. Y hay una etapa muy importante que supongo que hablará aquí, es que esta información de padres hay que transmitirla a hijos, y de los médicos también a los hijos, porque es esto, el paciente tiene que ir consciente, conforme va creciendo, de que tiene que saber esto sobre la enfermedad y que el tratamiento y transmitir lo importante que es hacer deporte, lo importante que es hacer y no olvidar hacer el tratamiento. Y va a llegar el momento en que tenemos que dar un testigo a nuestros hijos, pero el testigo no se da como en una carrera, aquí tienes, sino que hay que hacerlo como montar en bicicleta. Es un problema progresivo. El paciente, tú no le pones a tu hijo en una bicicleta y le dices, ahí va, tú lo vas agarrando, le pones los ruedines y cuando ya ves que el paciente es capaz de ir solo, le sueltas y él va solo. Pero es así, porque yo a veces he oído queja, yo es que mi hijo, claro, no le hago las cosas y ya no las hace él. No, es que esto es una tarea progresiva que empieza probablemente a los 11 o 12 años. Y luego, hablando ya de la otra importancia, que es la terapia. La terapia es muy compleja y es de larga duración y produce efectos adversos, por lo cual es importante que tengamos como médicos, que a veces nos hinchamos, por eso digo que lo de la sinceridad es muy importante, porque a veces, pues ahora a este tratamiento, no al otro, y es que nos está fallando los 2 tratamientos que hemos puesto, porque no los hace, por eso es muy importante ser sincero con el médico. Y estos son unos consejos que son sacados de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, son 6 consejos. Pues a lo mejor hay que tener, no sé, lo mismo ya lo tenéis todos, supongo, pues un pastillero para poner la medicación. Hay que aprovechar las tecnologías hoy día nos puede ayudar. Yo en alguna consulta con algún paciente que no me cumplía, me he sentado con él y me he puesto a ponerle todo el teléfono lleno de alarmas para decir, aquí está, aquí el Pulmocime, aquí el suero. No sé si luego lo has quitado, pero eso lo he puesto con el paciente. Luego hay que intentar tomar, la rutina es muy importante, la medicación a la misma hora, porque si no, no coges el hábito, a la misma hora. Y luego conservar toda la medicina en un sitio determinado, no cada una cosa en un sitio, porque si no, al final no encuentro las cosas y pues ya no lo hago.
Y luego el paciente adolescente se tiene que dejar ayudar por alguien cercano, como diríamos, porque a veces los padres están ahí y no hay que despreciar la ayuda, que te pueden ayudar a limpiar el aparato, te pueden ayudar a recortar la medicación. Y luego, importante, planificar tu tratamiento con los horarios. Yo creo que, y ponerlo en un sitio visible. Yo cuando digo hay que ponerlo en la nevera, porque es donde todo el mundo coge, o pinchan en el cuarto, o la puerta de su cuarto. Y luego también tenemos algunas aplicaciones. Aquí tenemos las aplicaciones de FEQ Apps, en la cual yo creo que la Federación y yo creo que es un sistema pues, que nos puede ayudar pues, a ponerte unos objetivos sobre el suelo, la fisioterapia, el antibiótico, el ejercicio físico. Y yo creo que los horarios es una cosa muy, muy importante también, ¿no? Yo la verdad es que pienso que yo me he puesto ya a ser algunos pacientes súper incumplidores, vamos, recalcitrantes. Pues me he puesto a hacer horarios personalizados, de sentarte allí, hacer una tabla y poner a las 9 de la mañana saco al perro. Pum. Después de sacar al perro tengo que hacer el salbutamol y pongo a hacer el suero. Después, y así, y luego vienen a la consulta con donde me tienen que poner la X. Y luego ya el paciente, y le valoras, durante el tiempo de la ausencia, le valoras cuánto ha cumplido. Y a lo mejor ese paciente que no cumplía nada, pues a lo mejor ahora cumple un 30%. Es importante felicitarlo, porque es así. Porque yo creo que los padres, cuando vemos que los hijos que no hacían nada o que empiezan a hacer algo, hay que tener recompensa con ellos. Hay que dar refuerzos positivos, porque así mantendremos y reforzaremos el cumplimiento. Y como médico tenemos que simplificar los tratamientos, tenemos que utilizar aparatos de aerosoles más rápidos, pues los nebulizadores de malla son más rápidos, tenemos que a veces, si se puede y si se toleran, pues los antibióticos, hay antibióticos en fórmula, en polvo seco, que te van a permitir pues a lo mejor hacer la inhalación en muy breve tiempo. Aquí, por ejemplo, el mannitol también, que es una alternativa al suero salino en algunos pacientes. Y luego tenemos que intentar reducir los comprimidos. Y bueno, pues también hay dispositivos, los TICs, las técnicas de información y comunicación, pues a lo mejor hay laboratorios que dicen, bueno, pues contratamos un call center que llame a los determinados grupos de pacientes, pues podría ser una opción, o la enfermería, a lo mejor de la unidad de fibrosis quística, o contactar con él por correo electrónico, con WhatsApp, con los pacientes. Y luego también, pues nosotros queremos montar, si lo conseguimos, pues en la propia farmacia hospitalaria que la médico farmacéutico responsable pues también ayude, se siente con algunos pacientes y revise las medicaciones, a ver por qué no cumple, y ya somos dos personas ahí luchando con el paciente y más los padres, que eso es lo más importante, para que mejoren la adherencia. Y por tanto, ya para terminar, pues la falta de adherencia es una realidad con relevantes consecuencias. Es importante una información progresiva de padres a hijos y el médico a los hijos. Implicar a los pacientes en la toma de decisiones. Y yo creo que el apoyo psicológico, como hablara Paqui, es algo en etapas complicadas, es muy importante. Como médico, queremos sinceridad como médico. Y podemos, a lo mejor, si sois sinceros, simplificar los tratamientos y adecuar los horarios. Y luego las tecnologías, hay que tirar de móviles, de programas, de alarmas. Hay un montón de programas para gente que le cueste más trabajo para mejorar la adherencia. Y ya por último, solamente quería terminar, aunque yo tengo muchos pacientes que son todos unos artistas, pero quería terminar con una paciente que es de mi unidad, que hizo una exposición, me gustó muchísimo, que se llamaba Crepitantes. Crepitantes es el sonido que auscultamos los médicos, que tenéis mucho de algunos de vosotros, cuando pasa el aire sobre el alveolo que tiene secreciones. Y ella lo llamó crepitantes. Y en una habitación, pues escondió, la tuvo aquí en Madrid la exposición, escondió distintos mocos, que ella pone verde, a mí me recordaba la pseudomona, en distintos lugares. Era la típica habitación de un adolescente y escondió los mocos en distintos lugares. Y la cosa que había que encontrar, 23 mocos. Entonces, y además le han dado un premio en la Sociedad de la SEPA. Y pues encontrabas mocos en las papeleras, las tenías que buscar todo, estaban por ahí en las estanterías, estaban en los cajones, estaban ahí pintados los cuadros, estaban en las perchas, estaban en la cama, ¿no? Y la verdad que es que un poco pues con la búsqueda que tenemos el médico de encontrar pues lo que le está pasando al paciente, de intentar ayudarlo para que cumple y se adhiera mucho más. Pues nada, muchas gracias por todo. All or nothing life is what you can make it.
escucha bien? ¿Sí? ¿Más alto? No sé yo. Miro poco. ¿Mejor así? ¿Sí? Si no, a lo mejor me habían comentado que podríais acercar un poquillo los que estáis en la parte de atrás, que por delante se escucha un poquito mejor, y a lo mejor si os apetece, pues lo hacemos como más cercano. Si no, no pasa nada. Vale. Bueno, yo... sale si lo pongo, ¿no? Bien. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo pues la posibilidad de poder estar aquí, de compartir esta mesa, de compartir la mañana con vosotros, con las personas que están detrás de las cámaras. Yo no sé vosotros, pero yo me siento como en casa, así que eso me da ilusión y ganas para hacer lo que hacemos y sobre todo me pone en una situación muy tensa porque, claro, ahora a ver quién ofrece por lo menos algo que pueda ser interesante, ¿no? Y eso me pone así un poco en tensión, pero vamos a intentarlo. Yo voy a hablar sobre las estrategias para la adherencia al tratamiento. Vamos a empezar a entrar en conflicto, para empezar. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento, lo tenemos que encuadrar dentro de lo que es la psicología de la salud. Y lo encuadramos dentro de este marco, pues porque se ponen en relación dos cosas, el comportamiento y la salud, ¿vale? Entonces, en ese contexto, pues ya definimos que es un proceso complejo, como ya ha descrito Rosa, y sobre todo interactivo. El problema que tenemos es que no hay una línea de investigación clara, o sea, no existe una definición consensuada, no existen datos claros sobre la incidencia, no existen sistemas de medición que sean precisos y eso hace que sea muy complejo, incluso hasta la estrategia de intervención no existe una línea clara, con lo cual eso hace muy complejo no solamente definir el campo de trabajo, sino cómo intervenir en ese campo de trabajo, ¿no? Sin embargo, como decía muy bien Rosa, que parece que lo hemos visto ahí las dos para que fuera vinculado, es verdad que es necesario porque tiene muchas repercusiones a nivel médico, a nivel económico y sobre todo, que es lo que a mí me interesa, a nivel psicosocial. ¿Por qué? Pues porque el no cumplir la adherencia normalmente trae consigo una carga, un incremento de la carga del sufrimiento, tanto físico como psicológico, no solamente en el paciente, sino en el entorno que le rodea. Complica muchísimo la comunicación entre los pacientes, la familia, el equipo sanitario, limita la calidad de vida y, además, incluso en cosas tan normales o tan rutinarias como el trabajo, por ejemplo, condiciona porque tiene que estar continuamente cambiando los objetivos, las metas con las que te tienes que ir encontrando, con las que te quieres encontrar. Entonces, en ese contexto, yo voy a poner dos definiciones. Una, que es la definición que ha puesto Rosa, pero que en este caso yo no la adjudico a la adherencia, sino al cumplimiento, ¿vale? El cumplimiento es eso, es cuando nosotros la conducta está teniendo en cuenta pues, el tratamiento farmacológico, la dieta, no sé, todo lo que va alrededor del tratamiento, pero que va dirigido a a cumplir lo que se nos dice desde el personal sanitario. Estrictamente cumplimos lo que se nos dice. ¿Qué es lo que pasa en este contexto? Pues que estamos hablando de un proceso unidireccional que está centrado en las indicaciones que nos dicen los profesionales, básicamente. Se parece a un modelo autoritario, ¿no? Yo digo qué es lo que hay que hacer y cumplimos todo. Y tiene una visión como muy reduccionista, ¿no? O sea, simplemente valoramos eso y no tenemos en cuenta en ningún momento cuál es la motivación de la persona que tiene que llevar a cabo ese tratamiento. Frente a este punto, tenemos lo que sí que yo considero que es una definición de adherencia al tratamiento, que es la implicación activa del paciente a la hora de llevar un tratamiento de acuerdo siempre con su
médico o su grupo de profesional sanitario. De manera que entonces, aunque volvemos a un tratamiento, un proceso que es mucho más complejo, es multidireccional, no solamente viene desde el medio profesional, sino que también interviene el paciente, interviene la familia, intervienen los amigos, incluso en algunas ocasiones, es dinámico y sobre todo es muy, muy integrador. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque por todo es conocido que la fibrosis quística es una enfermedad crónica, ¿no?, que normalmente aparece o se diagnostica desde la infancia, con lo cual hay que tener un proceso en cuenta, el proceso evolutivo, y el afrontamiento, al mismo tiempo que el tipo de tratamiento que llevamos, va a variar en función del estado que tengamos en cada momento. Por eso, al principio, fundamentalmente, la adherencia o el cumplimiento del tratamiento, específicamente, yo diría, está centrado en los padres al principio del diagnóstico. Ellos son, los padres sois, los que cumplís a rajatabla el tratamiento prescrito por el equipo médico. Esto es verdad que es una fuente de estrés, totalmente, ¿no? Porque supone aprender un montón de cosas que no teníamos ni idea. Hay que integrar en los horarios de la medicación en el día a día. Tenemos que manejar esa inestabilidad o esa inseguridad que nos genera tener que ir a las revisiones médicas a ver lo que nos dicen, a ver si lo estoy haciendo bien, a ver si no lo estamos haciendo bien. Por supuesto, siempre vamos acompañados de esa incertidumbre en el futuro y supone, en muchos casos, si no estamos alerta, pues el abandono de muchas cosas que como personas pues tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, lo que es el tratamiento en sí es fácil. Yo pongo en funcionamiento el tratamiento y eso provoca una respuesta inmediata, que es un buen resultado, normalmente. Pero como hemos visto, es un proceso simple. Solamente va en una dirección y tenemos que las personas que tienen fibrosis quística en esa etapa son agentes pasivos, o sea, reciben el tratamiento. Aquí nos podemos plantear, ¿esto es bueno? O sea, ¿lo estamos haciendo bien? Y la respuesta es que sí. Gracias a que se busca el cumplimiento terapéutico, pues estamos ofreciendo la posibilidad de adquirir hábitos y rutinas que luego van a ser beneficiosos para la persona en su crecimiento. Pero no tenemos que olvidar que tenemos que educar para el futuro. Como decía Rosa, al final hay que invertir para que ellos puedan integrarse en este proceso en el futuro, ¿vale? ¿Qué tipo de estrategia utilizamos aquí desde el punto de vista psicológico? Pues fundamentalmente son estrategias de tipo conductual, que son pues muy fáciles, porque yo creo que afortunadamente la psicología se está acercando cada vez más a la población, normalizándolo, ¿no? Y todos somos como muy conocedores de cuáles son las herramientas con las que podemos manejarnos. Y podemos dividir desde el punto de vista conductual dos tipos de estrategias, unas que sirven para implantar e incrementar las conductas y otras que sirven para eliminarlas, ¿no? Pues tenemos para incrementar las conductas el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, y para eliminarlas pues tenemos la extinción. La extinción es lo típico, no le hagan ni caso, ¿no? Pues muchas veces tenemos, pues yo qué sé, vamos a hacer la fisio con el crío o con la cría y empieza a llorar, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué pena, está llorando, venga, pues lo dejamos, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando, o sea, lo que hemos conseguido finalmente con esa actitud ha sido reforzar la conducta del llanto, con lo cual se le ha reforzado una conducta desadaptativa. Lo que tendríamos que hacer en ese caso sería no prestarle atención. Cuando deja de llorar, se hace el tratamiento y así lo que estamos haciendo es reduciendo la conducta desadaptativa, y si luego le damos un refuerzo positivo, que sería como pues esa, no sé, como esa respuesta positiva ante una actitud de colaboración, pues entonces incrementaríamos esa conducta, ¿vale? Esta es la técnica estrella, es la economía de fichas, que yo creo que todo el mundo la conoce porque o la ha utilizado en el colegio o la utilizamos en casa. Se trata de definir pues, un conjunto de
de actividades a hacer o de conductas que queremos reforzar, y entonces se definen cuáles son los premios que podemos ir consiguiendo, ¿no? Y entonces los vamos marcando y finalmente se contabilizan esa cantidad de conductas que han sido reforzadas para luego conseguir unos premios, ¿no? Esta técnica es muy importante porque se produce dos tipos de refuerzo. El refuerzo inmediato, que es cuando ponemos la pegatina o la carita sonriente, pero luego también proyectamos en el tiempo en la adquisición de esa conducta porque la reforzamos después, ¿vale? Entonces, esta es la estrategia que siempre es recomendable utilizar, porque además, al final, conseguimos un premio del que todos nos podemos sentir como muy orgullosos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme vamos creciendo, pues nos vamos encontrando con un problema, y es que normalmente se produce un deterioro. Se considera que hay más bajo nivel de adherencia al tratamiento, ¿no? Y esa evidencia se hace más fuerte, como muy bien ha dicho Rosa, en la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia? Pues porque yo creo que a nadie nos cuesta pensar en nuestra adolescencia, ¿no? O sea, la adolescencia para los chicos y chicas con fibrosis quística es exactamente igual que para el resto de las personas. Y en esa etapa hay una gran variabilidad emocional y eso pues trae consigo muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades que se van a materializar fundamentalmente en dos áreas: la lucha por la autonomía personal y la lucha contra nuestras propias inseguridades. Entonces, resulta que hemos pasado de un método donde yo te digo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y yo me encuentro en una etapa en la que yo me lo cuestiono todo. Aquí ya no nos sirve la primera estrategia, o sea, esa estrategia en la que dirigimos. Aquí ahora mismo lo normal es que no funcione, con lo cual lo normal es que se produzca pues como un descenso o bien en la eficacia de lo que estábamos haciendo, al mismo tiempo que salen otras características que también tenemos que tener en cuenta para el futuro. Vale. Yo no sé si os pasa, pero a mí todo lo que lleve la palabra no delante me encanta, ¿no? Que dicen, no mires, ya inmediatamente responde, ¿no? Pues esto es lo que pasa en esta etapa. Aquí aparece la palabra no en su máximo esplendor. Y yo lucho por defender esa postura, con lo cual, si yo me muevo en ese mundo de actitud negativa, pues no voy a cumplir el tratamiento. Me están diciendo que tengo que hacer una cosa, pues yo ya digo que no, ¿no? Y eso supone también pues un enfrentamiento con las figuras de autoridad y sobre todo con todo lo que sea una imposición, ¿vale? Vale. Esto es lo que pasa, sobre todo si nosotros ya empezamos a focalizar que la atención en el tratamiento ya no está en los padres que lo cumplen, está en el paciente. Y cuando el paciente tiene que asumir esa responsabilidad, pues resulta que ya toma un papel activo, la relación es muy direccional, porque estamos comunicándonos continuamente con el equipo. Es un proceso complejo, es un proceso continuo e implica voluntad. Aquí el esquema se complica. Antes era el estímulo y directamente la eficacia del tratamiento, pero ahora tenemos que meter un nuevo apartado, que es la actitud participativa por parte del paciente, y eso es lo que nos hace más complejo el proceso de la adherencia, ¿vale? ¿Qué tenemos que buscar? Pues fundamentalmente hay que dar información. Desde el principio, aunque estemos cumpliendo el tratamiento, tenemos que informar y dar a conocer qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Hay que trabajar el tema de la motivación en el tratamiento. No solamente cumplirlo, sino entender por qué es necesario realizarlo. Esto está en relación en psicología se estudia mucho el tema de la adherencia en un apartado que es sobre el tema de las creencias sobre la salud. Y sobre todo se trabaja en dos principios, que es el principio de la vulnerabilidad
y el principio de la percepción de la enfermedad. Si nosotros somos conscientes de qué es lo que me está pasando y qué es lo que me puede pasar si no me cuido, eso va a traer consigo una mayor implicación y un mejor manejo de esta situación. Y sobre todo, un punto muy importante que también ha señalado Rosa, es establecer un buen nivel de confianza con todos los trabajadores, con todas las personas que trabajan alrededor de la fibrosis. Porque solamente en esa comunicación sana y de confiar el uno en el otro, podremos ir manejando los diferentes problemas que nos vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Vale. En este punto, sobre todo cuando se hace el traspaso de la infancia a la adolescencia en el que el paciente coge un papel activo, yo creo que la mejor opción es trabajar a través de estas pautas. Aquí está puesto en relación a los padres, pero yo invito a que cada uno de nosotros los veamos en cualquier dirección, o sea, inclusive como profesionales, ¿no? Porque muchas veces pasa, alguien llega y dice, yo paso de esto, ¿no? Y parece que es como una ofensa personal, ¿no? Pues tomarnos que todo lo que ocurre alrededor del paciente con fibrosis quística que no sea como algo personal, ¿no? Esa expresión o esa actitud la tendría conmigo porque soy Paqui, pero a lo mejor si me llamara Luisa, pues también la tendría. No es porque sea yo, sino porque es la representación que tengo. Hay que trabajar la escucha activa y, como decía Michael, positiva. Porque si nosotros nos centramos únicamente en el apartado más negativo, pues como que no me apetece. ¿Para qué voy a trabajar nada si no tengo opción de tener una visión positiva? Establecer límites, eso es básico en la formación, pero límites razonables. Compartir con las personas, en este caso con los chicos, las vivencias personales. Eso también instruye. Uno de los procesos de aprendizaje más importantes es el modelado. Entonces, imitan las conductas que ven y aprenden de cómo nosotros manejamos las situaciones. Si yo vivo bien el tema del tratamiento, si yo lo integro bien, pues probablemente mis hijos lo integrarán bien. Si yo lo vivo con angustia, mis hijos lo vivirán con angustia. ¿Vale? Entonces, transmitir experiencias personales también ayuda a valorar estas situaciones de forma más positiva. Evitar las peleas. Los conflictos son sanos, pero las peleas son destructivas. ¿Vale? Entonces, si tenemos una diferencia de opinión, de valoración, pues lo normal, o sea, la búsqueda, lo que tenemos que hacer es escucharnos, es intentar entender la posición del otro para aprender incluso, ¿no? Porque las posturas de los demás pueden ser gratificantes, pero también pueden ser muy instructivas. Y además es muy importante que si nosotros entramos en una rutina de enfrentamiento o con nuestros hijos o con nuestros pacientes, se produce un ataque a la autoestima, ¿vale? O sea, en esta etapa, en la adolescencia, son etapas muy vulnerables donde nos estamos intentando hacer un hueco en el mundo, y si yo tengo una opinión y esa opinión se me destrona inmediatamente sin tener en cuenta, pues probablemente voy a poder sentir en el futuro que yo no voy a ser capaz de poder optar por una opción válida, ¿no? Y que no voy a ser capaz de manejar las cosas con eficacia. Por lo tanto, si queremos desarrollar el bienestar de nuestros hijos, de nuestros pacientes, tenemos que escucharles incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. Ponernos en el lugar del otro, la empatía. O sea, es que, no sé si puedo decir esta palabra, pero es que esto es una putada. O sea, es que por muy fácil que sea ahora, porque afortunadamente ha mejorado mucho los tratamientos, ha mejorado mucho todo el marco que rodea la fibrosis quística, pues no deja de ser una putada. A todo el mundo le gusta levantarse 5 minutos antes para irse corriendo donde sea. A mí me gusta, ¿vale? Pero tener que levantarte antes, tener que quitarte de otras cosas que te apetecen hacer, tener que estar haciendo un nebulizador, pues es una putada, ¿no? Pues sentir que somos capaces de ponernos en el lugar del otro para poder buscar esos puntos de entendimiento, como también muy bien ha dicho Rosa, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver si a veces simplemente es cuestión de encontrar
una solución imaginativa de ajustar horarios, de ajustar momentos. Esta frase a mí me encanta. Todos estamos en el mismo barco. O sea, si aquí no hay buenos ni malos, no hay gente que está más interesada que otra en que esto funcione, todos tenemos la misma intención. Vamos a liarnos, ¿no? Vamos a entender que nadie es perfecto, ni tan siquiera nosotros como padres. Porque yo también tuve unos padres y yo también consideré que mis padres se equivocaban todo el tiempo, sobre todo en esta época. Bueno, era maravilloso, él no me gustaba todavía más. Si tenemos un momento de crisis y no logramos entendernos, pues hay un proceso en psicología que se llama el aplazamiento asertivo. No hay problema. Ahora mismo no nos estamos entendiendo. Vamos a dejar esto y lo hablamos después. El cuídate y concédete tiempo, yo creo que también es un punto importante, porque no solamente tenemos que ponernos en el lugar del otro, es que nosotros también nos tenemos que cuidar. Y nos tenemos que cuidar para poder afrontar las situaciones que están por venir. Vamos a trabajar para desarrollar la autoestima. A nadie, absolutamente a nadie, creo yo, que hay una expresión que a nadie le amarga un dulce, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos digan qué bien lo hacemos, cómo trabajamos. Vamos a resaltar las cualidades positivas que tenemos todos. Vamos a intentar tener una actitud positiva y, sobre todo, vamos a hablar mucho, pues reforzando y resaltando lo que vemos de bueno que hacen nuestros hijos. Porque si solamente estamos pendientes que no hace la fisio, no te toma la pastilla, es que así no puedes seguir, y no valoramos todo lo que hace que destaca en su personalidad o que él está o ella superándose en el día a día, pues no le estamos ayudando a desarrollarse psicológicamente como nos gustaría que lo hiciera. Vamos a darles tiempo para que hagan también las cosas que les gustan. Salir, no sé, pues ver a los amigos, por ir al cine. Vamos a intentar abrirnos para poder escuchar qué es lo que ellos necesitan también, ¿vale? No plantemos problemas, vamos a alabar el comportamiento y, sobre todo, vamos a reconocer la dedicación que tengan, aunque sea poquita, porque eso incentivará a la siguiente, ¿vale? Hay que ayudarle a ser independiente y a ser responsable, por supuesto que sí, y más en este tema, porque después caminará solo y sola. Entonces tenemos que educarle, tenemos que enseñarle a moverse en esa dimensión. Vuelve a aparecer la escucha activa, el interés por sus opiniones. Lo que yo quiero transmitir con esta, o lo que he querido transmitir con esta presentación, es que la adherencia o el cumplimiento es un proceso activo, está en continuo cambio, es como algo vivo. Es algo vivo, es algo que cambia y que puede cambiar en cualquier momento, igual que nos cambia la vida. Nos pasan cosas y tenemos que ir integrándolas y tenemos que integrarlas en esa dirección. Yo también quiero resaltar que es un proceso multidisciplinar o multidireccional, o aquí cabemos todos. Es más, tenemos que estar todos para poder encontrar la línea que nos permita manejar esta situación de forma positiva. Afortunadamente tenemos herramientas y espero que aparezcan más, ¿no? Como las que hemos presentado, estrategias de tipo cognitivo, de tipo conductual, de tipo farmacológico. Y es necesario seguir trabajando. Antes hablábamos de la investigación en general, pero es que en este campo es todavía menor. Y es menor porque, a pesar de todo, a pesar de la valoración que le estamos dando aquí, se sigue considerando como un lujo. Vamos escribiendo facetas o parcelas, pero se consideran como lujo. Y la suma de esas pequeñas parcelas son las que al final consiguen un trabajo mayúsculo en el que hay una condensación de todo lo positivo, de todo lo que podemos aportar cada uno de nosotros. No obstante, yo quiero terminar transmitiendo esto, ¿no? Porque creo que, bueno, yo intento transmitirlo siempre que puedo, pero creo que en el fondo es el mensaje que queremos decir todos, ¿no? Que es, si ves que el camino se te hace difícil, pues levanta la mano y pide ayuda, ¿no? Que entre todos pues intentaremos encontrar la solución,
porque para eso estamos, ¿no? Para poder apoyar. Así que muchas gracias. Bueno, la verdad es que enhorabuena a las dos. Bueno, ahora me toca a mí pues contar un poco mi experiencia. Mi experiencia en la fibrosis quística, desde el punto de vista de todas las personas con fibrosis quística adultas que ya conozco, pues es pequeña. Pues la fibrosis quística llegó a mi casa, llamó a mi puerta hace 8 años. Llamó de una forma un poco traumática e inesperada, porque bueno, descubrimos que nuestra hija venía con fibrosis quística bueno, pues, con una intuición de mi mujer, embarazada de 7 meses. Estaba pues intranquila porque decía que no se movía la niña en el vientre. Y bueno, pues a partir de ahí, pues los padres primerizos pues empezamos a ver qué es lo que podía pasar. Finalmente dimos con un ginecólogo que hizo una ecografía y en esa ecografía se vio que la niña venía con una rotura de intestino. La cogimos por horas. Esas cirugías durante los 5 primeros meses fueron, pues, digamos, estar en una montaña rusa, porque cada día era una noticia. Hoy estabas allá arriba, mañana estabas en el fondo, porque bueno, pues te estaban diciendo siempre que vivieras el momento, que no hicieras ninguna expectativa de futuro, sino que vivieras lo que estabas viviendo en ese momento. Y bueno, pues quizás sea esa experiencia que nos ha pasado a nosotros, quizás el punto en el que pues, nos ha hecho asimilar la realidad de una forma, pues, en cierta manera dura, pero también en cierta manera asentó una base en nuestro entorno, en nuestra familia, muy consistente, ¿no? De ver las cosas desde otro punto de vista. A nosotros nos cambió muchísimo la vida. A mí hace 8 años me cuentas que iba a estar hoy aquí hablando entre todo este público y te digo que no, porque no me gustaba, también te lo digo, ni que iba a estar metido en todas las asociaciones, organizaciones de pacientes intentando ayudar al resto de personas que, como nosotros, pues tenemos este problema. Esto todo ha cambiado, pero sobre todo esa situación en la que bueno, pues estás aprendiendo a vivir el día a día, el momento, y ver que, bueno, pues que tu hija está ahí y que está peleando como la que más, y que bueno, pues se está intentando agarrar a esta vida e intentar luego hacer sus progresiones poco a poco, pues nos ayuda a que, bueno, pues a seguir cada día peleando e integrándonos un poquito más en esto, ¿no? Es difícil sobre todo cuando estás viendo las horas, cuando lo pones en un papel te asustas, dices tú, no soy como a la final del día soy capaz de hacer todo esto. A nosotros precisamente eso nos ha cambiado. Mi mujer pues ha tenido que dejar de trabajar. Nosotros, pues si antes pues teníamos más tiempo de esparcimiento, pues ahora no tenemos tanto, estamos más dedicados. Y sobre todo también lo que intentamos es normalizarlo, normalizar el hecho de que no estás repitiendo en casa constantemente que estás enfermo, que esto lo tienes que tomar porque si no te pones malo. Oye, que esto te lo tienes que tomar ahora. O sea, intentamos siempre integrar dentro en el día a día. Poco a poco, mientras que era pequeña, pues digamos que la medicación se la dábamos nosotros, pero poco a poco, cada día, pues hoy te vas a encargar tú de tomarte estas pastillas y te tienes que tomar 2 y tú la vigilas y empiezas poco a que ella lo vaya haciendo. A día de hoy, con 8 años, yo sobre todo los fines de semana, que tengo un poquito de tiempo, cojo y le hago el juego de, vale, pues ella siempre es muy metódica y se toma su primera pastilla, su segunda, su tercera, yo cojo y se las cambio. Y coge y me dice, papá, me has cambiado las pastillas. O sea, más que nada también para fijarte e incentivarla de saber si realmente lo está haciendo bien. Y eso se lo estás haciendo a veces con un juego, poco a poco, o pues a lo mejor un día que realmente estoy yo malo y me tengo que tomar yo a lo mejor un sopro y me lo pongo allí y me pongo al lado de ella y digo, mira, hoy me toca a mí.
Y digamos que intentar normalizar esa situación que muchas veces nosotros como padres la padecemos, porque mira la cantidad de pastillas que se tiene que tomar. Digamos que eso intentamos dejarlo aparte y que ella se integre y que lo meta dentro de su día a día como algo normal. Otra cosa que también hacemos y que creemos que es la mejor manera de integrar es la fisioterapia, que muchos padres, sobre todo cuando son pequeños, es que el niño está bien, es que hacerle eso al niño cuando está bien, es que nosotros desde el principio, aunque no tuviera mocos, le hacía la fisioterapia. Y el mero hecho de que cuando realmente está mal, te venga junto tuya y papá, ayúdame a hacer fisio, es el reflejo de que se está dando cuenta de que hay una acción que tiene una reacción y que al final para ella es contraproducente. Es muy productivo, ¿no? Que dice, voy a tener una mejoría a nivel de persona, ¿no? A nivel, bueno, pues oye, eso lo tengo que hacer. Entonces, ya cuando se encuentra bien, a veces cuesta, y más ahora que va creciendo, y mi principal problema es cuando empiece la adolescencia, que ese es mi gran miedo que tengo, que cada vez aprenden antes, pero principalmente es lo que buscamos que ella lo interiorice, y que lo interiorice y que lo haga como en el día a día. Claro que es duro, yo eso no se lo quito a nadie, o sea, aquí no voy a contar ninguna película. Al contrario, ¿nos saltamos algún tratamiento? Sí, pero también le metimos intravenosos dentro del coche, colgados en el o sea, la teoría, lo que se plasma en un libro es muy difícil a veces de hacer, sobre todo por el día a día que tenemos todos. Principalmente, ya te digo así, el día que vengo a consulta, que vengo desde Galicia a Madrid, es el día que peor adherencia tiene mi hija al tratamiento. Exactamente. Pero tampoco me rasgo la ropa y las vestiduras, ¿no? Diciendo, es que no le he dado, no le he hecho la fisio. No, pero sé que el día siguiente, cuando ya se normalice y volvemos a nuestro día a día, eso se va a normalizar, se va a controlar. Lo que os puedo transmitir yo es eso, que no lo magnifiquéis. Esto, pues como decía Paqui, pues no le gusta a nadie, ¿no? Todos queríamos no tener la fibrosis quística en nuestra casa o en nosotros mismos, pero es la carta que nos ha tocado vivir y tenemos que intentar llevarlo con la mejor y la más normalidad posible dentro de lo que nos toca, ¿no? Realmente esto nos puede pasar a nosotros en otro punto de nuestra vida, con otra enfermedad, y lo tenemos que interiorizar también. Entonces, quizás el magnificarlo al principio, cuando te dan la noticia que todos tenemos pues nuestra familia ideal, ¿no? De que vamos a buscar un niño, que esto va a ser maravilloso, es un poco culpa de la sociedad, ¿no? De que también ves los anuncios y siempre tienes tus medidas 90-60, y bueno, pues eso al final es lo que crea unas expectativas que cuando realmente bajamos a la tierra y vemos que el mundo pues es diverso, y que no todos somos iguales y que cada uno tiene su problema, porque, oye, o sea, yo no me considero sano. Tendré algo, no lo sé aún, pero algo tendré, porque al final todos vamos al mismo sitio. O sea, al final este tipo de cosas tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hay que vivir lo mejor, con las mejores condiciones y, sobre todo, con una visión positiva. Y bueno, pues eso, cruzar los dedos de que ahora con la pubertad, pues, y esa parte que le toca a ella, pues que realmente lo haga. Nosotros no nos consideramos perfectos tampoco. Nosotros como padres nos equivocamos, porque al final el ser padre también es un aprendizaje y intentamos siempre hacerlo lo mejor posible. Quizás lo que comentaban y que repitieron ellas varias veces es muy importante, la comunicación, pero la comunicación a todos los niveles. O sea, yo sé que los médicos tienen siempre previas a las consultas nuestras una reunión, una pequeña puesta, ¿no? Para decir, bueno, cómo está en esta parte, cómo está en esta parte. Nosotros en nuestra casa tenemos la reunión y tenemos nuestra libreta donde apuntamos todo y ya los médicos ya se echan a reír y venga, saca la libreta y vete diciéndome qué es lo que tienes apuntado. Porque creo que es es importante que el día que vas a consulta
puedas aclarar todas las dudas hasta el siguiente periodo. Hay un intervalo muy grande, que bueno, que tenemos muchas veces facilidades a nivel de los propios profesionales que nos dan, pues oye, te doy tu email, el correo, el teléfono, el WhatsApp, pero en ese momento de consulta se toman muchas decisiones, sobre todo al tratamiento, que si no eres sincero en ese momento y le dices, oye, mira, es que esto... A ver, a mi hija le han dado antibiótico que no era nebulizado, se lo han dado nebulizado y quedaba pegajosa hasta en las orejas. Y dijimos, mira, es que no, esto no, o sea, buscarle otra alternativa porque es que esto no es... Y lo hemos puesto encima de la mesa y hemos intentado buscar una alternativa a poder darle esa medicación de otra manera, porque la manera que pensábamos que podía ser menos agresiva y estaba siendo agresiva en otro sentido. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que buscar también con los profesionales. Yo, para mí, el hecho de que mi hija tenga fibrosis quística es bueno, pues una cruz que nos ha tocado vivir, pero también es muy, muy buena noticia que eso, pues que lo colectivo es muy grande, los profesionales pues son pues unos profesionales como la copa de un pino. Y tenemos unos investigadores también que se están todos los días pues escurriéndose los sesos para intentar sacar cosas diferentes y novedosas para mejorar la calidad de vida. Entonces, apoyémonos en eso, en que tenemos esta parte que es muy buena, que tenemos pues eso, pues mucha gente alrededor nuestra que nos puede aportar sus experiencias. Hay adultos que, bueno, pues que a mí como padre me han tranquilizado muchísimo. Porque, bueno, a ver, las circunstancias, a nosotros la noticia de que mi hija tenía fibrosis quística me la dieron un poco más dándome el pésame. Y, sin embargo, yo a mi lado tengo gente pues que bueno, pues que son más mayores que yo. Entonces, y claro, me dijeron, no, es que la esperanza de vida es corta. Y yo, bueno, pues a ver, las cosas cambian y hay que también ser consecuente y de ver dónde sacas esa información. No es lo mismo un país desarrollado que un país subdesarrollado, no es lo mismo hace 20 años que ahora, no es lo mismo, pues eso, todos los avances que está habiendo ahora. Entonces, creemos que ese punto pues hay que llevarlo siempre delante, siempre, o sea, intentar sacar la parte negativa de todo esto y siempre ir con lo positivo y sobre todo el vivir el momento que al final yo creo que para nosotros ha sido lo que más nos ha ayudado en todo esto, en decir, bueno, pues vamos a vivirlo lo mejor posible, que ella sea feliz, que haga lo que quiera, que haga lo que le guste, con sus cartas y bueno, pues poco más. Esta es mi experiencia de 8 años, que espero que a alguien de esta sala o a alguien que nos haya estado viendo, pues que le sirva para algo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora damos paso a las preguntas, si tenéis alguna. Ha quedado todo súper clarísimo. Lo habéis hecho súper bien todos. Claro, tu experiencia al hablar como padre, pues tú hablas como paciente. Yo voy a hacer una aportación. En el tema de la adolescencia, que habéis comentado que es la parte más crucial, por así decirlo, a la adherencia del tratamiento, yo opino que justo un poquito antes de que empiece ese tipo de la adolescencia, en la que nos creemos que somos Superman y demás, ¿por qué no empezar ahí a hacer pequeñas visitas al psicólogo? ¿Por qué? Porque tienes una manera de expresarte con una persona ajena a todo, en la cual tú puedes expresarte sin que seas juzgado. Porque sí es verdad que yo personalmente durante esa etapa he mentido siempre. ¿Por qué? Por miedo a la recriminación del médico. Porque en casa lo que tenía era, ya verás tú cuando llegues, soples, verás la bronca que te van a echar, etc. Entonces, claro, ¿qué dice? Mientes. Que luego realmente las pruebas son las pruebas y está encima de la mesa, por mucho que mientes, y a día de hoy ya se ve que no se puede mentir. Pero sí es verdad que si tú creas esa pequeña confianza en decir que no pasa nada,
como ha dicho Juan, pues mira, hay días que no me lo pongo por las circunstancias que sea. Entonces, yo creo que ese refuerzo también, por parte de psicología, también hace que tu autoestima, digamos, se refuerce en que no tengas ningún tipo de problema a la hora de contar, pues mira, pues no me hago la fisio, o pues mira, es que de deporte hago media hora porque me refiero con los colegas por ahí de cerveza, ¿sabes? Entonces yo creo que también deberíamos encaminar en las consultas que no sea solo el neumólogo soplar y está bien y para casa. Hacer una pequeña aportación ahí, bueno, vente para acá, vamos a hablar aquí, a ver qué tal estás, qué tal los estudios, qué tal los amigos, qué tal la familia, cómo te sientes en casa. 20 minutos que te puedas desahogar y ya entre todos así hacer que tú tengas más facilidad también de expresarte. Yo como aportación más al sistema que tenemos, que vamos cada vez desarrollando más. ¿Esto así? ¿Funciona así? Sí, vale. Yo, Joaquín, me parece fantástico lo que has dicho. O sea, debería ser así y eso es por lo que trabajamos. Por lo menos desde la asociación madrileña nosotros lo que intentamos es tener el contacto con la familia, con los pacientes y con los padres del principio, pero no porque pues esa opinión que siempre ha tenido uno, ¿no?, de que a la psicología, a los psicólogos, a los locos, ¿no? Yo no tengo ningún problema, ya, pero es que no se trata de que tú tengas un problema ahora, es que a lo mejor lo puedes tener después. Y es mucho más fácil si tú tienes contacto con esa persona que ya la conoces, ya ha establecido un vínculo, pues si tienes una dificultad, pues no va a resultarte nada difícil mandar un WhatsApp y decir, oye, ¿podemos vernos? Que a lo mejor de lo que vamos a hablar no es del tratamiento, que la mayor parte de las veces no es de la fibrosis, es que me gusta alguien y no me hace caso, es que en el colegio, pues es que fulanito se mete conmigo, o es que, yo qué sé, mi padre y mi madre me pone de los nervios. O sea, que normalmente no son temas adheridos a la enfermedad y probablemente ayudan a luego tener muchas más herramientas para poder afrontar los problemas que sí te genera la enfermedad. O sea, que yo en eso lo avalo y creo que es eficaz. De acuerdo contigo, Joaquín, porque yo creo que la valoración por el psicólogo, y ahora lo estamos haciendo en el Niño Jesús, debe ser como la valoración por digestivo, porque yo que he vivido ya 20 años de fibrosis quística, pues al principio vas a ir al psicólogo, o yo al psicólogo es que no voy, y había siempre mucha negatividad por parte de los padres. Entonces yo no hay que planteárselo, es que vas a ir, es que te toca ir al psicólogo, como te toca ir al de digestivo, como te toca ir a hacerte la radiografía y como parte integral, y es lo que está ahora sucediendo en el Niño Jesús, ¿no? Porque es que si no, no iba nadie al psicólogo. No, yo no voy al psicólogo. Hola. Es una pregunta para Paqui. Desde tu experiencia, ¿cuál es el perfil de los enfermos que tú has tratado en lo que es la autoestima? ¿Qué tipo de gente tiene la enfermedad y cómo se comportan? Te he entendido bien, perdóname. En relación a la autoestima, si tienen buena autoestima, la tienen baja, la tienen alta, en tu experiencia, de lo que tú has tratado. Bueno, es una muy buena pregunta. En general no, o sea, si tenemos que hablar de datos, no tenemos datos de cómo es el nivel de autoestima en general. Por mi experiencia, pues no sabría qué decirte, porque normalmente tú piensas que las personas que suelen venir a consulta son personas que pueden tener algún tipo de dificultad, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un conflicto, sea del tipo que sea, el resto de las situaciones que hay alrededor se trastocan, digamos, ¿no? O sea, tú a lo mejor tienes un problema de pareja, pero tienes luego sintomatología física, tienes mala relación con los compañeros, o sea, que se trastoca todo el campo, ¿no? Entonces, en ese aspecto de tratar clínicamente, yo diría que no hay mal nivel de autoestima, ¿vale? Probablemente ese nivel de autoestima se ve más tocado cuando, digamos, hay más síntomas clínicos de la enfermedad, ¿vale? Ahí sí,
Ahí sí que se toca más. Pero porque ve el nivel de eficacia, porque ve cómo te encuentras físicamente, normalmente el deterioro físico, todo ese tipo de rasgos se suelen tocar, ¿vale? Pero si es una visión global, yo no diría que hay mal nivel de autoestima y menos en los últimos años. Sí que va asociado con un deterioro de la enfermedad, por lo menos desde mi parte clínica. De todas formas, también hay más compañeras aquí que son psicólogas de otras asociaciones, que si ellas también pueden aportar algo, si vosotras podéis aportar alguna cosa. Vamos, esa es la experiencia que yo tengo. También te quería preguntar si la enfermedad condiciona el carácter. De alguna forma, ¿la enfermedad puede condicionar el carácter de alguna forma? Me lo estás poniendo difícil esta mañana, ¿eh? ¿Has venido a trabajar? Mira, la enfermedad condiciona el carácter igual que nos condiciona al resto de las personas cualquier signo de malestar, ¿vale? Si es continuado, pues se hará más cronificado, y si es más agudo, pues estará alrededor de esa afectación. Pero la enfermedad como tal, la fibrosis quística como tal, no. Es la enfermedad, o sea, es la afectación. Entonces, sí, si tú te encuentras mal, tu carácter cambia. Tu capacidad para relacionarte con los demás cambia, efectivamente. Pero yo no diría que es una adhesión directa a la fibrosis, es algo general, asociado a lo que es la enfermedad en general. Pero sí, sí afecta, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero ya tenemos como la hora de la comida encima. Una sí que dejaría si la hay, y el resto, pues mira, aprovechéis en la comida y os acercáis a las ponentes y las hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? Bueno, pues vámonos a comer. Muchas gracias.